sienten que el bote se columpia, busquen calma. Y si el teléfono no suena, busquen calma. Si por dentro el fuego quema, busquen calma. Que hay más allá del tocororo y unas palmas. Si sienten que el bote se columpia, busquen calma. Y si el teléfono no suena, busquen calma. Si por dentro el fuego quema, busquen calma. Que hay más allá del tocororo y unas palmas. Desde el 2016 trabajo con Cuba Posible y también colaboro con el Toque. En el laboratorio de ideas Cuba Posible, básicamente los trabajos que he presentado con ellos van del corte sociopolítico. También trabajo con la diáspora, de hecho presentamos un trabajo que iba un poco sobre la relación histórica desde el 59 de Cuba con la diáspora y sobre todo las sugerencias, en qué principios debería fundamentarse esa relación de Estado-diáspora. ¿Cómo se pudiera restablecer ese diálogo con la diáspora? A partir de 1959, que el Estado comienza a denunciar a aquellos grupos de personas, aquellos segmentos de la sociedad que se va del país. No los queremos, no los necesitamos. Hay una relación de divorcio y de exclusión y de denuncia, ¿no? Y eso se ve muchísimas veces con todos los actos de repudio, o sea, no, fue un proceso. Luego, a partir del periodo especial, el Estado cuando empieza a acercarse a su diáspora y deja en alguna medida de ser un Estado excluyente y denunciante, empieza el aporte de la comunidad, sobre todo la comunidad cubanoamericana, a nivel económico hacia la isla, la remesa. Y a partir del 2015, si mal no recuerdo, 2015, 2016 también, el monto de las remesas que llegan a Cuba es superior a los ingresos que tiene el país por concepto de turismo. O sea, la diáspora se ha convertido en fuente fundamental para la economía cubana y sin lugar a dudas buena parte de los negocios que han emergido también aquí en Cuba se han establecido a partir de remesas, ¿no? Lo que pasa es que a pesar de que ha habido un acercamiento y el Estado deja de ser un Estado excluyente, no llega a ser un Estado, lo que se llamaría un Estado transnacional. O sea, la relación no llega a ser transnacional porque los cubanos no se les reconocen todos sus derechos. De hecho, si tú te conviertes en emigrante, no tienes acceso a salud, al menos en teoría. Es verdad que por las vías no formales sí que puedes acceder a los hospitales a través de regalos o de conexiones, ¿no? de amistades que puedas tener, pero de manera formal no hay un reconocimiento a esos derechos de educación, salud, o sea, los derechos sociales que sí están garantizados para los cubanos que viven aquí y obviamente los derechos políticos, que aunque son limitados los que tienen los cubanos que residen en la isla, al menos tienen algunos, los que emigran, o sea, los que se pasan más de 24 meses fuera de Cuba no tienen ningún derecho civil y político porque de hecho no tienen derecho al voto. Por más que eso pueda ser un derecho sumamente limitado, pero... Lenier, ¿cómo pudiéramos establecer una nación compartida entre esos cubanos que viven en Cuba y los que viven en la distancia? ¿Cómo se pudiera pensar en una nación transnacional? El escenario ideal, sin duda, sería pues, un restablecimiento de todos los derechos a todos los cubanos, vivan donde vivan, sin ningún tipo de discriminación en ese sentido. Que la gente que vive en Madrid traiga sus ideas, que la gente que vive en Miami, que vive en Nueva York, porque son realidades diferentes, la gente que vive en México. Yo creo que todas esas realidades lo que harían es enriquecer, pero hasta que no haya una reforma constitucional y una legalidad que reconozca tus derechos como ciudadano cubano, no importa dónde viva, pues hasta ese entonces no podrá haber realmente una integración de toda la nación cubana con el Estado. ¿Cómo te gustaría que avanzara el Estado para establecer un mecanismo de reconciliación nacional? O sea, políticamente hablando, el Estado es excluyente por sí mismo porque obviamente desconoce a un sector de la nación. Yo diría que los intentos siempre han sido más para acercar la nación, la parte de la nación que vive dentro de Cuba con la parte de la nación que vive afuera. O sea, no han sido intentos estrictamente hablando para vincular a la nación con el Estado, o sea, para crear un espacio de diálogo. O sea, yo diría que estaríamos avanzando el día que los políticos cubanos se puedan sentar con políticos cubanoamericanos en los Estados Unidos a pesar de todas las diferencias que puedan tener. Ahí podríamos decir que de verdad hay una intención oficial de meter a toda la nación dentro del Estado, o sea, que el Estado represente a todo el mundo. ¿Tú sientes que esto no pasa cuando uno vive en otro país o cuando está en otro país, que la Embajada de Cuba no está ahí para ayudarte? Está ahí para cobrarte, ¿no?, los trámites que tú necesites hacer. Nosotros en un texto que presentamos en Cuba Posible enumerábamos un conjunto de principios que
que deberían fundamentar la relación del Estado cubano con la diáspora. El principio del respeto al libre movimiento es uno de ellos, o sea, que no haya restricciones de por si eres médico, eso es importante. Y el tema de la habilitación, que aunque se eliminó, el Estado sigue manteniendo la posibilidad legal de básicamente prohibirte la entrada. Yo creo que de manera general el Estado cubano desconoce la doble ciudadanía, pero también por una cuestión de poder, ¿no? De control. Hay países que no reconocen la doble ciudadanía, no solo Cuba, ¿no? Haití no la reconoce. Lo que pasa en el caso cubano es que Cuba no reconoce la doble ciudadanía, pero a su vez tampoco tiene establecidos unos procesos jurídicos, legales, ¿no? Para retirarte la ciudadanía cubana. De modo que si tú eres ciudadano cubano y eres ciudadano español, o si eres ciudadano cubano y ciudadano norteamericano, no hay un proceso legal establecido para retirarte a ti entonces la cubana. Simplemente lo que no te reconocen que eres ciudadano de otro país. ¿Qué pasaría si el Estado cubano reconociese la doble ciudadanía? Si el Estado cubano reconociese la doble ciudadanía, pues obviamente cubanos que no tienen pasaporte cubano, o bien porque le negaron en su momento la habilitación, o bien simplemente podrían venir a Cuba con otro pasaporte, y entonces pues eso representaría sin duda un reto al poder. Claro, el futuro tendría que ir ahí, ¿no? O sea, el futuro tendría que reconocer la doble ciudadanía de muchísimos cubanos, porque no somos un país cualquiera, somos un país que tiene la quinta parte, algo así, de su nación fuera. Y obviamente es importante. La quinta parte de su nación no es ciudadana de otro país, pero sí que potencialmente lo serían en el futuro. Además hay muchos cubanos que viven en Cuba que son ciudadanos españoles y que tienen derecho, o sea, paradójicamente tienen derecho al voto en España. Paradójicamente no, o sea, que es bueno que tengan derecho al voto en España y además son ciudadanos españoles. Sin embargo, los cubanos que viven en España no tienen derecho al voto en Cuba. O sea, es un poco contradictorio. Estamos hablando de cubanos, de españoles que nunca, en muchos casos, han ido a España siquiera. ¿Qué piensas sobre esas palabras, esos términos, patria, nación? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Cómo podíamos pensar eso hacia el futuro? Esto es un poco polémico porque está claro que en el contexto donde Martí hablaba de patria era un contexto donde patria se convertía en un instrumento político y comunicativo muy fuerte, porque era un momento donde Cuba era colonia de otro país y está claro que patria hace alusión a la tierra, ¿no? Y de alguna manera la nación cubana pues carecía de eso, ¿no? De patria, por así decirlo, porque la patria, la tierra, estaba siendo dominada por otro país. Pero a día de hoy podríamos empezar a hablar de nación, de Estado y de nación, o sea, donde lo más relevante sea tu condición de cubano y no el hecho de residir o no aquí, o sea, sino el hecho de que la tierra no sea tan relevante como sí la nación, o sea, lo importante al final de cuentas es la nación. Entonces yo creo que donde habría que poner el énfasis es en la nación, en la noción de nación y no en la de patria. Hay visas que traen temor, Visas con mal sabor, visas que traen divisa, y si divisa sí es mejor. visas de sangre mambisa, mayamense, Nueva York. Que acarician una foto en la repisa del dolor. Buscan en todos los lugares del planeta, Verán que hay un cubano desempacando maletas, buscando completar los tomos de obras incompletas. guardando los recuerdos de su gente en la gaveta.